Buenas noches, mi nombre es Javier Antonio de Paula, matrícula 17 MISN 134. Y en esta ocasión yo les voy a estar explicando lo que es el resumen de lo que es la recolección y análisis de los datos cualitativos. Acá tenemos lo que es la recolección de datos desde un enfoque cualitativo. Esto hace referencia a que para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca en un estudio cualitativo no es más que obtener datos, y estos datos se convertirán en información. Esta información puede ser de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad. Todo esto es lo que son las propias formas de expresión de cada uno. También tenemos que la recolección de datos no es más que un acopio de datos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. También tenemos lo que es la recolección de datos, que esto hace referencia a que la recolección de datos ocurre en lo que son ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria, como sería cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? Cuando en un curso se está preguntando, o la mayoría se hace esta pregunta, y los alumnos responden que son varios los instrumentos como las entrevistas o los grupos de enfoque, lo cual es prácticamente cierto, pero la verdadera respuesta, y que constituye una de las características fundamentales del proceso cualitativo, es que el propio investigador es de quien se trata en este caso. Si el investigador es quien mediante diversos métodos o técnicas recoge los datos, él es quien observa, entrevista, revisa documentos y conduce sesiones. No solo analiza, sino que es el medio de obtención de lo que es la información como tal. Tenemos lo que es el papel del investigador, lo que es la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir lo que son las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué está en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo lo que es una perspectiva interna y otra externa. En cada estudio debe considerarse el papel que adopta y en qué condiciones lo hace ir acoplándose a las circunstancias que se presentan. Desde luego, toma una postura reflexiva y procura minimizar lo que es la influencia que éste tiene sobre los participantes y el ambiente que pueda ejercer mediante sus creencias, fundamentos o experiencias de su vida social, por lo que es el problema del estudio. También tenemos lo que es la observación. En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es diferente de ver, lo cual hacemos cotidianamente. Es una cuestión de grado y la observación, en este caso la observación investigativa, no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. También tenemos lo que son las entrevistas. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona. Puede ser el entrevistador y la otra persona el entrevistado. En el último caso, podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño, como una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de lo que son las preguntas y las respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema.
Las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Por ejemplo, la investigación de formas de depresión o la violencia en el hogar. Y por otra parte, tenemos también lo que son las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores lo consideran como una especie de entrevistas, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos. Estos rondan de entre 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conservan a profundidad un entorno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Por otra parte, tenemos también lo que son los documentos. Tenemos que estos son una fuente muy valiosa de datos. Dichos datos son cualitativos y son los documentos, materiales y artefactos diversos que podemos almacenar. Nos pueden ayudar a entender lo que es el fenómeno central del estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades, los producen. Y aparte de que lo producen, narran o delinean sus historias y estatus actuales. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audios y videos por cualquier medio. Objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, graffiti y toda clase de expresiones artísticas. También tenemos lo que es la triangulación de métodos de recolección de datos. Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y también es conveniente tener varios métodos para lo que es la recolección de datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos. Si esto provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de mayor variedad de formas de recolección. Imaginemos que queremos entender el fenómeno de la depresión postparto en mujeres de una comunidad indígena y nuestro esquema de estudio incluye lo que son las observaciones durante la inmersión en la comunidad, lo que son las entrevistas con mujeres que la padecen, entrevistas con sus familiares, observación inmediata posterior al parto, durante la convalecencia, en hospitales rurales o en sus hogares, en diversas comunidades indígenas y por último lo que son las mujeres que tienen el parto en su casa. También tenemos que algún grupo de enfoque como mujeres que la han experimentado dentro de estas mismas categorías. El análisis de los datos cualitativos. En este proceso cuantitativo, primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. Y además de que ocurren en paralelo, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. Sin embargo, diversos autores hemos propuesto un análisis más o menos genérico o básico que tenga en común diversas investigaciones cualitativas, porque en nuestra experiencia, a la mayoría de los alumnos que se inician en lo que es la indagación cualitativa, sobre todo si el único enfoque que han utilizado es el cuantitativo, les cuesta trabajar o comenzar con lo que es una tarea analítica y se preguntan por dónde empezar y qué secuencia establecer para continuar con su flujo de trabajo. Continuamos con lo que es el análisis de los datos cualitativos asistidos por computador. En la actualidad se cuenta con diferentes programas, además de los procesos de los procesadores de texto, que sirven de auxiliares en lo que es el análisis cualitativo. De ninguna manera sustituye lo que es el análisis creativo,
y lo que es el análisis profundo del investigador. Simplemente facilitan su tarea. Algunos de los nombres de programas que más se utilizan en lo que es el análisis cualitativo son el Atlas, el Ethnograph, el NVivo, y por último tenemos lo que es el Decision Explorer. También tenemos lo que es el rigor en lo que son las investigaciones cualitativas. Durante toda la indagación cualitativa, pretendemos realizar un trabajo de calidad. Dicho trabajo debe cumplir con lo que es el rigor de la metodología de la investigación, los principales autores en lo que es la materia que han formulado, una serie de criterios para establecer cierto paralelo con lo que es la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, los cuales han sido aspectos aceptados por la mayoría de los investigadores, pero rechazados por otros. Los objetores de estos criterios argumentan que se han trasladado las preocupaciones positivas al ámbito de lo que es la investigación cualitativa. También tenemos lo que es el planteamiento del problema siempre presente. O sea, siempre debe estar presente lo que es el planteamiento del problema. En todo el proceso de análisis debemos tener en mente lo que es el planteamiento original del problema, de la investigación. No para poner una camiseta de fuerza a lo que es nuestro análisis, sino con la finalidad de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos. Asimismo, recordemos que dicho planteamiento puede sufrir cambios o ajustes conforme avance la investigación. Las modificaciones que se realicen en el planteamiento habrán de justificarse en dicha documentación. Esto es todo de mi parte. Un placer. Hasta la próxima.